honra sea a nuestro Dios y Padre y a nuestro Señor Jesucristo. Vamos a empezar en este día con el libro de Apocalipsis y ya llegamos al capítulo 11. Amén. Entonces, mi deseo es que todos ustedes estén bien por la gracia y misericordia de nuestro Señor. Pónganse todos cómodos y ahí va. La división 5. Los juicios de las 7 trompetas. Acontecimientos durante la gran tribulación. Capítulo 8, versículo del 1 hasta el capítulo 11, versículo 19. Vamos a ver en esta vez el triunfo final sobre la maldad, parte 2. La gran destrucción de Israel y Jerusalén. Entramos al capítulo 11, versículo 1 y 2. Dice así la palabra de Dios. Entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar, y a los que adoran en él. Pero el patio que está fuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles, y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Es la palabra de Dios. A manera de introducción, este es uno de los capítulos más importantes y más emocionantes de Apocalipsis. Existen por lo menos 5 razones por lo cual esto es cierto. Note, es parte del mensaje del librito de Juan que debe declarar. Apunta también a la reconstrucción y destrucción del templo en Jerusalén. También demuestra la destrucción de Jerusalén por parte de los gentiles. También se relaciona con las profecías de nuestro Señor y de las Escrituras sobre el fin de los tiempos y el anticristo. También abarca la gran salvación de Israel y el reinado que vendrá de Dios. Da una idea de cómo se salvará Israel y de cómo Dios conquistará la maldad, la corrupción y los reinos de este mundo y establecerá su propio reino. Es un resumen de una visión general del resto del libro. Anuncia e ilustra las cosas que van a suceder en el libro de Apocalipsis. El gran erudito griego Pat Robertson dice que no importa cómo una persona interprete este pasaje. Hay 3 puntos claros aquí. El castigo de Jerusalén e Israel, versículo del 1 al 2. La misión de los 2 testigos, versículo del 3 al 2. El rescate del resto, ¿no? Versículo 13. El resto, por supuesto, se refiere a los judíos que genuinamente creen que Jesucristo es el Mesías. El tema de todo este capítulo, el capítulo 11, podría ser la gran salvación de Israel y la llegada del reino de Dios. La primera parte de este pasaje, en particular de las Escrituras y bosquejo, es la gran destrucción de Israel. Veremos ahora solamente 2 puntos. Primeramente, la gran destrucción de Israel, su templo, adoración y pueblo. En segundo lugar, la gran destrucción de Jerusalén y los judíos durante 3 años y medio. Vamos con el primer punto. La gran destrucción de Israel, su templo, adoración y pueblo. Apocalipsis capítulo 11, versículo 1 dice: entonces me fue dada una caña semejante a una vara de medir, y se me dijo: levántate y mide el templo de Dios y el altar y a los que adoran en él. Es lo que dice la palabra del Señor. A Juan se le ordena que tome una vara y mida el templo, su altar y las personas que adoran allí. Las palabras vara y medir se emplean en la Biblia de dos maneras. La vara puede utilizarse para medir un edificio, para su construcción o restauración, o se le puede usar para medir un lugar para su preservación o protección.
Este es un significado posible en este contexto. Dios podría estar diciendo que quiere que los verdaderos adoradores de Israel estén preservados y protegidos, mientras el anticristo y las naciones gentiles huellan o pisoteen Jerusalén. Podría estar diciendo que Él quiere que un resto de creyentes judíos sean salvos, protegidos y preservados durante la gran tribulación. La palabra vara también puede significar medir un lugar para su destrucción y castigo o corrección. Dios podría estar diciendo que quiere que se mida el templo y al pueblo judío para su juicio y corrección, que en los últimos días deben ser juzgados junto con todos los demás debido a su falta de creencia, negación, rechazo y blasfemia en contra del Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. ¿Cuál de los dos significados se aplica acá? Antes de dar una respuesta, deben considerarse varios hechos. Primeramente, las Escrituras dicen que el anticristo va a ingresar caminando al templo y exigirá que el mundo le deba su primera lealtad a él y al Estado. También Jesucristo mismo dijo que el anticristo estaría en el lugar santo de los judíos, su templo, y que haría su proclamación. Recuerde que Jerusalén es considerada por varias religiones importantes como uno de los centros religiosos del mundo. Religiones tales como el judaísmo, el islamismo y el cristianismo. ¿No podría elegirse un lugar mejor para lanzar la adoración del Estado en particular cuando se hará un intento de borrar a todos los creyentes cristianos? En Mateo capítulo 24, versículo 15 dice: «Por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, el que lee, entienda». En segunda de Tesalonicenses dice que el anticristo se sentará en el templo de Dios, declarando que Él es Dios, es decir, que Él y el Estado pueden satisfacer las necesidades del hombre y traer la utopía o el sueño imposible o la ilusión, lo perfecto al mundo. En segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo del 3 al 4 dice: «Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios». Estos pasajes de las Escrituras dicen claramente que el anticristo aparecerá en el templo, incluso en el mismo lugar santo del templo. Esto significa que los judíos deben reconstruir el templo en Jerusalén antes de que se pueda producir este acontecimiento. El templo fue destruido en el año 70 después de Cristo. También hay 5 templos mencionados en las Escrituras que deben ser analizados a estas alturas. Primeramente, el templo de Salomón, destruido por Nabucodonosor. También el templo de Zorobabel. Él reconstruyó el templo luego del cautiverio babilónico, pero fue corrompido y dedicado al dios de Júpiter por Antíoco Epífanes. Y también el templo de Herodes. Este era el templo que existía en la época de nuestro Señor y que era tan bien conocido por él. Fue destruido por Tito en el año 70 después de Cristo. Ahora quedan 2 templos futuros por construir. El templo de la tribulación, el que será reconstruido durante los 3 primeros años y medio del anticristo. Y luego el templo del milenio, el templo de nuestro Señor.
Ahora bien, note lo que se le dice a Juan que haga. Se le ordena que tome la vara y mida el templo, el altar y a los adoradores. Si decimos que Dios quiere significar con esto que marque a los judíos con el fin de preservarlos y salvarlos, entonces esto significa una de dos cosas. Primeramente, que el templo y sus adoradores serán salvados y preservados y no destruidos por el anticristo. A la luz de los pasajes anteriores y de los ataques del anticristo contra todo lo que se llame Dios, esto resulta difícil de ver. También que este es un pasaje simbólico, que no necesariamente se reconstruirá un templo, que lo que Dios quiere significar es marcar a los verdaderos adoradores judíos para su protección y preservación. Hay un serio problema con esta posición. Es muy difícil decir que el templo, el altar y la gente no sean cosas reales, sino símbolos. Esto se aplica especialmente cuando se apunta tan firmemente a Jerusalén como un lugar real, el lugar donde nuestro Señor fue crucificado. Por estos motivos y otros que llevarían mucho tiempo discutir en este momento, parecería mejor ver a Dios diciéndole a Juan que mide el templo para juicio y corrección. Los judíos son tan culpables como los gentiles en rechazar al Hijo de Dios, el Señor Jesucristo. Son tan culpables como muchos otros al rebelarse en contra del Señor. También rechazándolo, no creyendo en Él, desobedeciéndolo, maldiciéndolo, ignorándolo, negándolo, blasfemando en su contra. Por lo tanto, Dios tiene que juzgarlos al igual que tiene que juzgar a todos los impíos y malos de este mundo. Dios no tiene favoritos y no muestra parcialidad. Todos los impíos y malos deben ser juzgados en los últimos días, incluyendo a los impíos y malos de entre los judíos. Por tanto, los judíos con su templo y su ciudad serán hollados por el anticristo, así como lo serán tantos otros. Aquí hay un pensamiento. Toda persona que no se dirige a Dios a través del Señor Jesucristo está adorando a un falso Dios. Hay un único Dios verdadero y vivo, que es el Padre de nuestro Señor Jesucristo. Un adorador puede ser judío o gentil. No tiene importancia. Debe adorar a Dios mediante el Señor Jesucristo, o bien su adoración es falsa. Este es el motivo por el cual Dios marca el templo judío y su adoración para la destrucción. Él está juzgando y condenando la falsa adoración. Una vez que se destruya el templo en el fin de los tiempos, muy pronto el espíritu de rectitud propia de los judíos será quebrantado y se volcarán al Señor Jesucristo y muchos miles serán salvados. Pero hasta entonces los judíos incrédulos son marcados para el juicio, así como lo son otros incrédulos. Miren lo que dice Mateo 7:21. No todo el que me dice Señor, Señor entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo 15 del 8 al 9 también dice: Este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí. Pues en vano me honran enseñando como doctrinas mandamientos de hombres. 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5 dice: Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. En 1 de Juan capítulo 2, versículo 1 también dice: Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Amén. Es la palabra de Dios. Ahora sí, pasamos al punto 2. La gran destrucción de Jerusalén y los judíos durante
3 años y medio. Dice así Apocalipsis capítulo 11, versículo 2. Pero el patio que está afuera del templo, déjalo aparte y no lo midas, porque ha sido entregado a los gentiles y ellos hollarán la ciudad santa 42 meses. Está el hollado o destrucción de Jerusalén y los judíos durante 3 años y medio. Note varios puntos aquí. Primeramente, el patio de los gentiles y la ciudad de Jerusalén no serán medidos ni marcados para el juicio. El patio de los gentiles estaba fuera del patio exterior del templo. El templo estaba dividido en 4 patios, todos rodeados un edificio central o templo llamado el lugar santo o el santo de los santos. Los patios exteriores del lugar santo eran el patio de los sacerdotes, donde estaba el altar de la ofrenda quemada, el patio de Israel de los hombres judíos, el patio de las mujeres. Estos eran los patios interiores, el templo en sí, el centro de adoración, solo para los judíos. No se permitía nunca que un gentil estuviera dentro de las fronteras de este patio. Rodeando estos patios para los adoradores judíos había un patio externo enorme, el patio de los gentiles. Este era el único patio el que se le permitía el acceso a los proselitistas y a las personas interesadas, porque ¿por qué el patio de los gentiles y la ciudad de Jerusalén no serían medidos para el juicio? Porque ya estaban bajo el anticristo y su gobierno. El gobierno de Israel y otros gobiernos del mundo ya se habrían sometido al reinado del anticristo. Ya habría un único gobierno mundial. Pero este no será el caso con los verdaderos adoradores judíos, ni con los genuinos adoradores cristianos, ni con algunos otros firmes adoradores de otras religiones. El anticristo tendrá un problema para garantizarse la lealtad de toda la gente del mundo que tenga una fe sólida. Los firmes creyentes judíos harán lo que siempre han hecho, se rehusarán a someterse a ningún gobernador gentil. Este pasaje, los versículos 1 y 2, es una profecía. El templo será destruido y se perseguirá a los adoradores judíos. El anticristo va a atacarlos con una venganza nunca antes vista en la historia del mundo. Por supuesto, esto ya ha sido mencionado. Él también atacará a los creyentes cristianos y también a todas las demás personas de fe firme. En segundo lugar, 42 meses, es decir, 3 años y medio, es el tiempo establecido en el que el anticristo y sus terribles persecuciones se producirán en la tierra. También este será el momento en que la ciudad santa será oprimida, 42 meses. También este será el momento en que los 2 testigos brindarán testimonio a Israel y al mundo, 1270 días. Este será el momento en que la mujer del desierto será preservada, 1270 días. Este será el momento en que se le permitirá a la bestia blasfemar a Dios, 42 meses. En tercer punto, las Escrituras enseñan que el anticristo gobernará durante un periodo de 7 años. Tanto Cristo como Daniel lo dicen. Cristo dice que la abominación de la desolación, el anticristo lanzará la peor tribulación que el mundo haya conocido. En sus propias palabras, las señales que sucedan hasta la tribulación se denominan principio de dolores.
y los juicios posteriores a la abominación de la desolación se denominan gran tribulación. Tribulaciones tan terribles que no tienen paralelo en la historia. En Daniel también da una división del tiempo, así como lo hace Cristo. En Daniel 9, versículo 27 dice: «Y por otra semana confirmará el pacto con muchos. A la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda». Y por otra semana, dice, y por otra semana, la 70ª semana de Daniel apunta indudablemente a un periodo, una semana que está dividida en dos partes. Y note estos factores. Primeramente, Daniel dice, estaba tratando sobre la 70ª semana, el fin de la profecía de las 70 semanas. Dos hechos nos dicen que Daniel también trataba sobre el fin de los tiempos, tal como lo hacía Cristo. Miren, el hecho de que Cristo estaba tratando sobre el fin de Jerusalén y el fin del mundo. Y también el hecho de que Cristo dijo que se basaba en la profecía de Daniel. Daniel dijo que también que lo que se iniciaba en la segunda mitad de su 70ª semana es la abominación de la desolación, o el príncipe que causa ídolos abominables. Deben tenerse en cuenta cuidadosamente las palabras de Jesús aquí. Dice, por tanto, cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora de que habló el profeta Daniel, ¿no?, en Mateo 24:15. Cristo iba a tratar y a explicar en mayor detalle lo que Daniel profetizó. Así, Cristo explicó que la primera mitad de la semana de Daniel consistiría en señales que eran el principio de dolores, y que la última mitad de la semana de Daniel consistiría en juicios sin paralelo de gran tribulación. La segunda mitad de semana sería lanzada por él en el lugar santo, la abominación desoladora. Otro asunto aquí que debe considerarse es el marco temporal del fin de los tiempos. La 70ª semana, según lo predijeron Cristo y Daniel, las Escrituras se refieren a la duración en estas palabras. Como dice, tiempo y tiempos y medio tiempo, en Daniel 7:25. 1260 días y luego también 42 meses sobre la base de los días y los meses mencionados en el libro de Apocalipsis. Si el tiempo de Daniel equivale a un año, entonces sus palabras, tiempo, un año, tiempos, 2 años, y medio tiempo, medio año, equivale a 3 años y medio. Daniel manifestó que la abominación de la desolación se ejecutará en medio de la semana. Esto es, luego de 3 años y medio. Se supone que las palabras de Cristo, el principio de dolores, es decir, la primera mitad de la semana, también son 3 años y medio. Así, combinando los dos periodos, 3 años y medio cada uno, se dice que la duración de los últimos días o el fin de los tiempos serían literalmente 7 años, ¿no? 7 años. Sobre la base de las palabras de Apocalipsis, la profecía de Cristo puede graficarse de la siguiente manera: el fin del mundo. En resumen, todo esto apunta a un periodo de 3 años y medio de gran poder satánico sobre el mundo. Se coloca en un énfasis en particular sobre los días finales del anticristo. Ver la señal de la abominación desoladora en medio del tiempo o años. 3 años y medio
señales que son el principio de dolores. 3 años y medio, prueba sin paralelo de gran tribulación. También ver venir al Hijo del Hombre. Ver venir al Hijo del Hombre. Luego sus ángeles juntarán a sus escogidos. Periodo conocido como la Gran Tribulación es en los últimos 3 años y medio de su reinado que el anticristo lanzará la peor tribulación que el mundo jamás ha conocido. En este pasaje hollará al pueblo judío y creará un holocausto como el mundo nunca ha visto. Aquí hay un pensamiento. Dios juzga el pecado y la incredulidad. Él siempre juzga a los impíos y a los malos, incluso si son religiosos y declaran ser justos. Esto es lo que Dios está haciendo en el fin de los tiempos. Juzgar a los idólatras, hechiceros, homicidas, inmorales y ladrones del mundo. Este es el motivo por el cual Dios juzgará a Israel en el fin de los tiempos. Ellos son tan culpables como todo el resto de la gente del mundo. Pero note, hay un límite en el juicio. Durará solo 3 años y medio. Dios detendrá el juicio y tendrá misericordia con todos los que se vuelvan a Él en busca de misericordia. Habacuc 3:2 dice de esta manera: Oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. En medio de los tiempos, hazla conocer. En la ira, acuérdate de la misericordia. Otro pensamiento aquí. En el siguiente pasaje se verá que Dios utiliza el sufrimiento del pueblo judío para atraerlos al Evangelio y a la glorificación de su nombre. Esta persecución no es más que el primer paso para prepararlos para la salvación que vendrá. Otro pensamiento. Note las palabras, los gentiles. Esto se refiere a lo que se llama los tiempos de los gentiles, a fin de tener un panorama general. Y note estos hechos. Primeramente, los tiempos de los gentiles se lanzaron con los babilonios bajo Nabucodonosor. También los tiempos de los gentiles terminarán con el clímax de la historia humana cuando Jesucristo regrese con gran gloria y poder y destruya al anticristo y a su gobierno y seguidores. Y Lucas 21:24 dice: y caerán a filo de espada y serán llevados cautivos a todas las naciones, y Jerusalén será hollada por los gentiles hasta que los tiempos de los gentiles se cumplan. Amén. Ahí nos vamos a quedar. Ha sido la palabra del Señor. Dije al principio que es muy importante que entendamos y comprendamos, porque habla del pueblo de Israel, del pueblo de Dios. Dios es bueno y misericordioso, y Él ama a su pueblo, al pueblo de Israel, y Él quiere que se arrepientan también. Por eso esta parte es muy importante. Cuando uno mira al pueblo judío, a la ciudad de Israel, es como si uno estuviera mirando el reloj profético de la historia. Y debemos estar muy atentos, puestos nuestros ojos y orando también por el pueblo de Israel. Amén. Entonces, vamos a dar gracias al Señor. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, desde ya nosotros somos bienaventurados porque hemos leído, hemos escuchado, ahora lo ponemos en práctica tu palabra. Gracias, Señor. Gracias, bendito Dios. También el pueblo de Israel va a tener su oportunidad para el que se arrepienta. Gracias, Señor. Qué misericordioso eres, Señor. Pero mientras tanto también te pido que tú obres en nosotros, que nos ayudes a ser fieles y que, Padre eterno, tú nos libres de esta gran tribulación que va a ser terrible, Señor. Gracias, Señor, porque tú eres bueno y en estos tiempos, Señor, podemos nosotros acercarnos a ti. Podemos nosotros recibirte como nuestro Señor y Salvador. Podemos
podemos adorarte, podemos glorificarte, podemos hacer tu voluntad, Señor, todavía en estos tiempos. Gracias, Señor, gracias. Ayúdanos a aprovechar la oportunidad que tú nos das, bendito Dios, de predicar, de estar en comunión contigo, de hablar a otros de Cristo, que mucha gente a través de nosotros pueda recibir el Evangelio, Señor. Que tu Espíritu Santo, Señor, fluya en cada corazón de tus hijos y podamos predicar el Evangelio a toda persona, Señor, para que puedan ser salvos de esta gran tribulación que se aproxima. Gracias, Señor. Bendice una vez más a todas las personas que nos están escuchando, que están llevando de estos estudios. Bendícelas, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga.